Juro por Dios y por San Juan, por la escuadra y el compás, someterme al juicio de todos, trabajar al servicio de mi maestro en la honorable logia, del lunes por la mañana al sábado, y guardar las llaves, bajo la pena de que me sea arrancada la lengua a través del mentón y de ser enterrado bajo las olas, allá donde ningún hombre lo sabrá. Este es todavía hoy el juramento que en algunas logias se exige y que casi textualmente es el mismo que utilizaban los masones de la Edad Media. Se conserva en un viejo manuscrito de Edimburgo del año 1696. El profesor José Antonio Ferrer Benimeli nos explica qué es la masonería y por qué fue tan perseguida en nuestro país. La masonería especulativa, la que hoy día conocemos, es una herencia de aquellos constructores de catedrales de la Edad Media. La única variante es que en vez de construir catedrales de piedra donde dar culto a Dios, lo que pretenden es construir la catedral de la fraternidad del universo. Por ello se van a basar en una serie de ideas o de filosofías, como puede ser la tolerancia, la paz, la defensa de los derechos del hombre, la fraternidad, la igualdad, la libertad. Estas son las causas por las que posteriormente en no pocos países van a encontrar problemas. En el siglo XVIII, porque heredarán también el secreto y el juramento de la Edad Media, y entonces estaba prohibido por el derecho en vigor, el derecho romano de la época, las sociedades secretas, puesto que eran sospechosas de ir contra la tranquilidad pública. En el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, son precisamente esas ideas de libertad, esas ideas de fraternidad y de igualdad, de defensa de los derechos del hombre, las que van a provocar una identificación con el liberalismo, y por lo tanto serán igualmente perseguidos estos hombres, aunque por otras razones algo diferentes a las del siglo anterior. Y si ya nos situamos en épocas más recientes, como puede ser el periodo entre guerras en pleno siglo XX, con el auge de los fascismos y de las dictaduras, entonces no será tampoco de extrañar el que una asociación que en teoría por lo menos defiende la fraternidad y la igualdad y los derechos del hombre y la libertad no pueda ser tolerada, no pueda ser admitida por estas dictaduras donde no existía ninguna de estas libertades. Y así nos vamos a encontrar con la paradoja de que, empezando por la dictadura de Lenin y de Trotsky, ya en 1921, a raíz del tercer congreso de la Tercera Internacional de Moscú, se declare la incompatibilidad entre el ser pertenecer al Partido Comunista. Posteriormente van a seguir el ejemplo otros dictadores de unas características muy diferentes desde el punto de vista ideológico, como será Mussolini, como será Hitler, o Petén, o Salazar, o el general Franco, o incluso más recientemente el ayatolá Khomeini y todos los fundamentalistas musulmanes que no van a tolerar en sus países y en sus estados la presencia de esta organización. Sobre el contubernio judeo-masónico se presentan en las piezas antológicas salidas de la pluma del general Franco, con diversos seudónimos, publicadas en diversos periódicos españoles y algunos libros clásicos masónicos y antimasónicos. Sobre la masonería se explican los orígenes de la institución, la denominada masonería operativa, entroncada con los gremios de los constructores de las catedrales en la Edad Media hasta el tránsito a la llamada masonería especulativa o simplemente masonería, que es la que existe todavía hoy en la actualidad. La transformación entre una masonería y la otra se produce entre 1717 y 1723,
años en los que se reúnen las primeras logias en Londres y se redactan las constituciones de Anderson, auténtica carta magna de la masonería. Se dejaba de construir catedrales de piedra para edificar sobre los pilares de la sabiduría, la fuerza y la belleza, el templo del amor y la fraternidad universal, a la gloria del gran arquitecto del universo. Tolerancia, fraternidad y libertad sobre ceremonias y símbolos de las antiguas logias pasaron a convertirse en distintivos de la masonería. En España, durante el siglo XVIII, prácticamente solo puede hablarse documentalmente de una efímera logia fundada por el duque de Barton en 1728, en la madrileña calle de San Bernardo. Con la invasión de las tropas napoleónicas se hace efectiva la presencia de la masonería en España. Al regreso de Fernando VII, es condenada la masonería por su carácter y prácticamente desapareció. Se inicia con el reinado de Isabel II, un período marcado por la confusión, y las pocas logias existentes se refugian en obediencias extranjeras, principalmente portuguesas, francesas e italianas. Las nuevas condiciones de libertad, inauguradas con la Revolución de 1868, dan un nuevo impulso a la masonería española. Y la actividad masónica se hace más intensa en el último tercio del siglo XIX, cuando se produce una especie de edad de oro de la masonería en nuestro país. La masonería interviene en la política española, defiende la emancipación de la mujer, la separación de la Iglesia y el Estado, la educación laica, las libertades de reunión y de expresión, ataca a las instituciones monárquicas y al clericalismo. La pérdida de las colonias fue un duro golpe para la institución masónica porque en ellas había numerosas logias. Si quieres mi dueño que arrulle tu sueño de Nínive bellas canciones de... Políticos y militares descontentos hallaron en la masonería una eficaz organización de oposición radical a la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. La proclamación de la Segunda República, como ya había pasado con la Primera República, fue acogida por los masones españoles con inmensa satisfacción. Y sin embargo, aunque muchos de los prohombres republicanos pertenecieron a la masonería, no fue esta una de sus mejores etapas. La Segunda República significó, sobre todo, un tiempo de reorganización, relevo de sus dirigentes, elaboración de nuevas constituciones internas y, en general, un período de auténtico estancamiento debido en gran medida a las eficaces campañas antimasónicas de la coalición radical cedista que representaba a la derecha católica más intransigente. El golpe del 18 de julio de 1936,
que daría inicio a la Guerra Civil Española, supuso la sistemática destrucción de la masonería, así como una implacable persecución de sus miembros directamente conducidos al pelotón de fusilamiento. Finalizada la guerra, la persecución masónica se convertiría en auténtica obsesión para el régimen del general Franco. La cruzada antimasónica se fue renovando durante los 40 años de dictadura y llegó hasta pocas semanas antes del fallecimiento de Franco, quien, decrépito y enfermo, asomado a uno de los balcones del Palacio de Oriente con ocasión de una gran manifestación, achacó al contubernio judeo-masónico la pertinaz sequía y todos los males de España. Dos años después de la muerte del dictador, en 1977, la Gran Logia Nacional Francesa consagró en Barcelona la primera logia reconocida tras la Guerra Civil. Y el 17 de junio de 1982, el muy respetable hermano Jean Mons, Gran Maestro de la Logia Nacional Francesa, decretó la creación de la Gran Logia de España, actuando de maestro de ceremonias el actual Gran Maestro Jean-Charles Follner, hace hoy 25 años. Hermano gran director de ceremonias, proceded a encender los cirios. Sentarse, hermanos grandes oficiales.